Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos de cómo enfrentar las tormentas, cómo enfrentar los problemas. Cuando la Biblia se refiere acerca de las tormentas, usted lo puede aplicar en su vida diaria, cuando está pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas en cuestión de salud, en cuestión económica, en cuestión moral, en cuestión de relaciones familiares. Hay asuntos que los podemos representar como que estamos atravesando por una tormenta. Hay asuntos que podemos representarlos de esa manera y podemos tomar la base bíblica en el libro de los Hechos capítulo 27. Aquí el libro de los Hechos nos está relatando acerca de la vida de Pablo. Hubo un momento en el cual Dios le habla a Pablo y le dice que es necesario que compadezca ante César. El ministerio de Pablo predicó a los gentiles, Pablo estuvo predicando a gobernantes, líderes, reyes, y dentro de su ministerio era necesario que él compadeciese ante César. Entonces, ¿de qué forma Dios puso los medios, Dios puso las formas? Pero era necesario que Pablo llegase a Italia y compadeciese ante César. Uno de los aspectos que podemos estar viendo aquí, primeramente le voy a redactar un poco lo que es esta parte. Dice en el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y si usted comienza a leer estos versículos del capítulo 27, se va a dar cuenta que cuando comenzaron ellos a navegar ya había ciertos vientos, tempestades en los cuales dice que les era difícil, el viento les era contrario y les era difícil quedarse en un puerto. Entonces llega a un puerto donde se dan cuenta que había una nave que iba a zarpar hacia Italia. Y entonces el centurión Julio decide transbordarlos a esa nave para zarpar hacia Italia. Y en el versículo 10 dice la escritura, se lo voy a leer así, 27:10 dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y entonces decidieron zarpar. Versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pareciendo que ya tenían lo que querían, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Llega un momento en el que este viento huracanado, una tempestad, algo más fuerte, más extremo, que golpeaba la nave, en la cual dice que ya no podían controlar la nave, se dejaron llevar. Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando está usted pasando por alguna tormenta, se dejaron llevar por la nave, pero hay un momento en el cual Pablo les dice a la tripulación, no se preocupen, tened buen ánimo, tened buen ánimo. En el versículo 21 dice Pablo,
Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. ¿Recuerdan esa frase? Te lo dije. Llega un momento en el cual la gente no escucha el consejo y decide caminar bajo su propia opinión y después son las consecuencias. Pero aquí, a pesar de que Pablo les exhorta y les anima, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dios no le está diciendo, no te preocupes, no va a pasar nada y se van a salvar todos. Sí va a haber alguna pérdida de la nave, pérdidas materiales, pero de sus vidas no va a haber, van a estar salvos y sanos. Lo que Pablo les está animando a exhortar es a tener buen ánimo. Lo primero que nosotros perdemos cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por una tormenta, es el ánimo. El ánimo se decae, decae nuestro ánimo y comenzamos a angustiarnos, a preocuparnos, comenzamos a sentir que hemos perdido toda esperanza. El primer aspecto que debemos de tomar en cuenta para cuando estamos pasando por alguna tormenta es tener buen ánimo, que no decaiga su ánimo. Dios le ha creado a usted con un propósito, aún ni un cabello de su cabeza caerá a tierra si Dios no lo permite. Por lo tanto, tened buen ánimo. Es el primer aspecto que debemos de tomar en cuenta. El segundo aspecto que usted debe de tomar en cuenta es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Versículo 23, Pablo les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El segundo aspecto que usted debe de tomar en cuenta cuando está pasando por situaciones difíciles, por tormentas, es escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, usted necesita tener una relación con Dios. Para escuchar la voz de Dios, usted necesita conocer a Dios. Para que usted pueda escuchar la voz de Dios, usted necesita tener el conocimiento de Dios. En Primera de Pedro 3:18 dice la escritura, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que usted pueda escuchar la voz de Dios, necesita conocer de Él. Para conocer de Él, necesita escudriñar las escrituras. Usted va a escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de cuando usted esté orando, cuando usted esté en comunión con Dios, a través de un consejo. Recuerda lo que Pablo les dijo en el versículo 10. Antes de zarpar de Creta les está diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dios le está hablando a la tripulación a través de Pablo. Esa es una forma de escuchar la voz de Dios. La tripulación no fue sensible a escuchar este consejo que era de parte de Dios.
sino que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Estaba más enfocado diciendo, ¿cómo crees que te voy a hacer caso si el piloto lleva tantos años de experiencia? El dueño, el patrón de la nave, tiene más conocimiento de cómo navegar en las aguas. Pero por falta de relación no podemos comprender cuando Dios está hablando a nuestras vidas, y más en medio de la tormenta, más en medio de la tempestad. Entonces hay que tener buen ánimo en medio de las circunstancias difíciles. Hay que ser sensibles, escuchar la voz de Dios. Otro aspecto otro aspecto que debemos de tomar en cuenta en medio de la tempestad, de la tormenta, es no tener temor, no tener miedo, es mantenernos firmes. En el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La gente ya había perdido toda esperanza de salvarse. Hay momentos en los cuales estamos enfocados más en nuestro problema, nos angustiamos, que perdemos toda esperanza. Pero hoy le quiero animar para que usted confíe en Dios, confíe en lo que Dios le está diciendo. Tened buen ánimo, que será así como Dios le ha dicho. Solamente es una tempestad, solamente es un problema, es algo pasajero. Dios le dará a usted la salida. Versículo 27 dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 14ª noche, 14 días ya llevaban y ellos pensaban que ya estaban cerca de tierra, pero no es así. Y más adelante en el versículo 33 dice la escritura, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Lo que usted necesita es descansar en Dios. Aún en medio de la tormenta, usted ponga toda su confianza en Dios. Descanse en Dios. Lo que Pablo estaba haciendo es animarles a descansar en Dios. Lo que Pablo estaba haciendo con la tripulación, con todos los que iban en esta nave, era animarles a descansar en Dios. ¿Qué les dijo? Ya llevamos 14 días en el cuales no han comido, ni siquiera han dormido. Por lo tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Cuando uno deja de comer, se descuida, el cuerpo se empieza a debilitar, las defensas comienzan a bajar. Y usted debe de tener buenas defensas en estos tiempos. Para que no enferme del COVID, usted necesita tener buenas defensas. Por lo tanto, otro aspecto es descansar en Dios. En medio de la tormenta es necesario que tengamos buen ánimo, es necesario que seamos sensibles, escuchemos la voz de Dios. Es necesario no tener temor, no tener miedo. Hay que confiar en Dios. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Hay que descansar en Dios y ser agradecidos. Dice la Escritura que debemos de dar gracias a Dios en todo. Usted debe de agradecer a Dios por todo.
Versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Usted debe ser ejemplo. Usted debe ser ejemplo en medio de las circunstancias. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y comenzó a comer. Hay que ser agradecidos. Tened gratitud. Estos son aspectos que debemos de tener en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Tened ánimo, escuchar la voz de Dios, confiar en Dios, descansar en Él, ser agradecidos. Y usted se va a dar cuenta que Él hará. Las tormentas son pasajeras, no son permanentes. Descanse en Dios. Le invito yo a que medite en la palabra, escudriñe las escrituras, tenga comunión con el Padre, crezca en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Descanse en Él, sea agradecido y verá que Dios hará lo que Él ha prometido. Cierre sus ojos un momento y agradezca a Dios lo que Él ha hecho en su vida. Agradézcale aún por estas circunstancias, porque aún en medio de estas circunstancias que usted está pasando, Él se va a glorificar en su vida. Gracias te damos, Padre. Bendice la vida de mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor. Bendíceles en gran manera, Padre, que tu nombre sea exaltado en sus vidas, Padre Santo, porque esta tormenta es pasajera, Señor. Y tú les guardas en medio de la tempestad, Padre, que tu ángel acampa alrededor de cada uno de ellos, porque te temen, porque confían en ti, porque descansan en ti, porque son agradecidos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. No olvide conectarse en las redes sociales, SI Aliento de Vida, domingos 11 de la mañana. Descanse en Dios. Tenga buen ánimo y escuche la voz de Dios. Bendiciones.